¿Ya partimos nomás? ¿O falta gente? No, dale nomás. Igual hemos esperado un poquito. Ya, los que faltan que se anoten al lado, los que ingresaron ahora último, para poder, el primer nombre y los dos apellidos, para poder hacerle los certificados después. ¿Ya? Comencemos. Ya, la vamos a hacer cortita porque yo creo que todos cachan más o menos del tema. Ya, ¿se escucha bien? Sí, bien. Ya, chiquillo. El curso del Stop the Bleed o control de hemorragia en español. Este curso se creó en Estados Unidos, se creó bajo el Comité de Trauma, el Consenso de Hartford y la American College of Surgeons. Estos estamentos hicieron este curso por el tema de los atentados que estaban habiendo en Estados Unidos y que la mayoría de las personas morían por el tema de morir desangrado, por un shock hipovolémico. ¿Ya? Entonces este curso se creó por el tema de los atentados, de los baleados en los colegios, todo eso que estaba pasando en Estados Unidos. ¿Ya? Hace un tiempo, no sé si se acuerdan. Sí, siempre en Estados Unidos pasa eso. Ya, por eso hicieron eso. Acá está dentro del consenso de Hartford, el comité de trauma, como les dije, el TC3, que es el comité de trauma de combate de Estados Unidos, y la NIME. Están bajo este estamento y son los que aprueban este curso. Imágenes no tengo muchas por el tema de que las que tenía eran de una empresa, así que no las puedo mostrar completas, ¿ya? ¿Por qué se necesita el entrenamiento? Como les dije, la causa número 1 de muerte prevenible después de una lesión es el sangrado. La mayoría de las veces cuando nosotros asistamos después a, si les toca salir a prehospitalario, se van a topar con el tema de que hay varios lesionados y hay que hacer diferentes tratamientos para cada uno. Y hay que hacer un triage y todo eso, y dentro de eso se puede hacer el tema de compresión o cualquier manejo de la hemorragia que vamos a ver acá, ¿ya? ¿Dónde se puede utilizar este entrenamiento? Es tanto en casa, en domicilio, con un corte con un cuchillo, con cuando están trabajando, cualquier cosa, en la escuela, en enfrentamientos armados, en desastres climáticos, accidentes automovilísticos y también en la ciudad completa por el tema de los peligros que tenemos. Como se fijan, se puede ocupar en todos lados y no va a ser un tratamiento tan específico y lo podemos hacer ya que está dentro de la capacitación que podemos tener ahora. ¿Ya? Anteriormente, hace unos años se decía que el torniquete no se podía hacer. Eso cambió porque se vio que el torniquete en sí no era el que causaba mayor lesión en las personas. Lo que causaba lesión era hacer el torniquete de mala forma. No sé si alguien sabe cómo hacer un torniquete o no de acá. Es que ahora existe un torniquete que se llama CAT, que es como una cinta y trae como no sé, como un palito. ¿Viste? El palito se enrosca. Sí, hay dos tipos de esos torniquetes que son los que se venden en gran mayoría, que es el CAT y el soft. Sí.
No, ya no es eso, Rodrigo. No. No, porque después lo voy a explicar, pero a grandes rasgos es como que tú pusieras para que se dejara de caer el agua de una botella que tiene un hoyo, tú le sacaras la mano del hoyito que estás tapando. Entonces, mientras vas haciendo eso, vas sacando el tapón que se hace. ¿Se entiende? Sí, por el tema de la coagulación, porque Sí. no eso se coagule. Entonces, por eso, anteriormente se decía que el torniquete nunca, porque era perjudicial para la salud y todo lo demás. Pero ahora, dentro de lo que se está haciendo, o cómo se está viendo el trabajo en torniquete, es hacer el torniquete, uno, de buena forma, dos, que es permanente, o sea, cuando se pone hasta que llega al hospital, para nosotros por lo menos, que tenemos un hospital dentro de 6 horas, se puede hacer el trabajo. Espérame un poquito que parece que están tratando de ingresar. Comparto el tiro. Les voy a seguir hablando por mientras sobre el tema. ¿Se escucha bien todavía? Sí. Ya. ¿Puedes repetir lo del torniquete, que no escuché bien eso del cuando estaba explicando con el tema de la botellita, por favor? Es que lo que pasa es que tú cuando haces un torniquete, después se va... Espérame un poquito, ahí está una compañera tratando de entrar. Ahí sí ya la acepté. El torniquete cuando se hace, es como si tuviese una botella que tiene un hoyito. Entonces cuando está saliendo el agua, tú le pones un tapón. Pero antes se decía que cada 5 minutos tenías que sacarlo y volver a poner el torniquete. Cuando ¿Ya? se hace eso, se saca el tapón. Y como dijo una compañera, el tema de la coagulación que hay ahí, que hace el taponamiento, se pierde. Entonces en ningún momento va a tener el paro, entre comillas, total del sangrado. O sea, se deja puesto nomás. El torniquete ahora ya por estudio, de hecho en el PHTLS y en el comité de trauma, se dice que ya después de 6 horas recién causa una lesión de carácter necrótico que se muera el tejido. Claro. Cuando se pone negra una extremidad o algo así. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos ahora ya se desmintió el tema, se puede hacer un torniquete, se deja hecho y no se saca hasta que se llegue al hospital. Máximo 6 horas, ¿cierto? Sí, 6 horas es lo que se ha visto que no tiene ¿Ninguna consecuencia, secuela? Sí. Ya, súper, gracias. Cuando se hace bien el torniquete, porque si se hace mal, uno puede tener una consecuencia a nivel de nervios, y eso ya es grave, ¿ya? Por eso se dice que se tiene que hacer el torniquete de una forma correcta, o sea, con las cosas que nosotros tengamos para poder hacerlo, pero de buena forma. De forma adecuada. De ahí les voy a explicar bien el tema. Y también les voy a mostrar los dos torniquetes, que es el soft y el cat, y les voy a explicar la diferencia de los dos, que son los torniquetes que se venden ahora. Ya, súper, te pasaste. Ya, lo primero es identificar, reconocer sangrado que amenaza la vida, y lo segundo es... Denme un segundo. Ahí sí. Ya, como dije, lo primero es identificar sangrado reconocer sangrado que amenace la vida. O sea, por ejemplo, si nos cortamos con un cuchillito así en la parte finita de la parte del dedo, eso no es para ocupar un torniquete. ¿Ya? Un sangrado que amenace la vida es obviamente un sangrado que sea más de 2 litros de sangre que ya haya salido dentro de eso ya les va a dar un shock hipovolémico y lo más probable es que entren en paro. Pero un sangrado que sea abundante o que sea un sangrado arterial. La diferencia entre un sangrado venoso y arterial es la cantidad de sangre y cómo sale a chorro, se puede decir. ¿Saben eso, la diferencia, cierto?
Sí, la de... Sí. A goteo y a chorro, ¿cierto o no? Es un flujo constante. Cuando es venoso es un flujo constante, y cuando es arterial es a chorro, por como que estuviese pulsando el corazón. También la diferencia es el color. El color es un rojo bien fuerte cuando es arterial, y cuando es venoso es un color más oscuro, un rojo así como más, como color vino. No tanto, pero para hacerle una diferencia más o menos. No me voy a cortar la mano acá para mostrarle, así que no. Por eso nosotros tenemos que identificar el sangrado que amenaza la vida. No cualquier sangrado se puede hacer torniquete. Por ejemplo, si tiene una amputación traumática, obviamente se hace un torniquete por el tema de que va a salir mucha cantidad de sangre por ahí. Hay veces que no, porque un vaso comprime y no sale tanto. Pero igual se puede hacer por el tema de que en algún momento se pueda aplicar algún medicamento o algo que pueda ser un vasodilatador y que empiece a sangrar abundantemente. ¿Ya? Lo segundo es detener el sangrado, tomar las medidas para detener el sangrado. Hay 3 formas de hacerlo, que es mediante presión, embalaje o torniquete. No solamente tenemos el torniquete, hay presión y embalaje. La presión es cuando uno comprime directo la zona. No sé si me ven ahí porque no estoy con la presentación. Sí, Si yo tengo un sangrado en la parte de acá, yo al apretar ya voy a bajar la cantidad de sangre que va a salir por ahí, y voy a ayudar para que se haga una coagulación. Sí, con un apósito o con algún paño limpio o cualquier cosa, por si acaso no estuviésemos en la ambulancia, si estuviésemos en la calle por ahí, se puede hacer con un paño limpio, una polera o algo. ¿Ya? Siempre y cuando esté limpia, no van a meter una cuestión con grasa a una herida. Después viene el embalaje. El embalaje es cuando se deja ese paño o ese apósito y se envuelve con alguna venda. Cuando se envuelve con una venda tiene que ser lo más ancho posible. Por ejemplo, si yo tengo el sangrado en este diámetro, lo más probable es que yo lo haga de todo el brazo. ¿Por qué? Porque hacerlo de todo el brazo, elimino el tema de la presión en un solo punto, que me puede hacer el torniquete en sí mal hecho, me va a extender en todo el brazo y no voy a dañar ningún nervio interno, ¿ya? Si yo llego y aprieto un solo punto que sea muy delgado, voy a dañar nervio, y eso, la recuperación es mucho mayor a que fuese, no sé, hasta una amputación, ¿ya? Por eso se elimina el tema se eliminó el tema del torniquete, porque siempre se hacía con cosas que tenían a la mano la gente, pero no eran lo suficientemente anchas, ¿ya? Y después está, por tercero, el torniquete, y cuando tú haces el torniquete tiene que ser de un ancho de a lo menos 5 centímetros, ¿ya? Puede ser con cualquier cosa, pero tiene que ser con un ancho de 5 centímetros a lo menos. El, Cuando tú lo haces por ejemplo, se había visto que antes lo hacían con cuerdas, con alambre, con cable, y eso hacían un daño a nivel de... Oh, recién lo dije y se me fue el nombre. De nervio. Entonces, por eso era que se había eliminado el torniquete. ¿Ya? Ahora hay que hacerlo de buena forma y con los elementos que correspondan. La seguridad personal, la seguridad es tu primera prioridad. Si
que está lesionada no puede ayudar a los demás, ayuda a los demás solo cuando sea seguro hacerlo, si la situación cambia o se vuelve insegura. Esto va, fíjense que va muy metido en el tema de las balaceras que se hacían, que habían en los colegios en Estados Unidos, que es deténgase, muévase a una zona segura, si puede llévese a una víctima con usted. Acá esto igual pasa dentro de algunos lugares cuando se tiene accidente o cualquier cosa, tú tienes que pararte y ver si hay zona segura al lado. Lo que habíamos hablado la otra vez cuando estábamos en una clase, que hablamos del tema de que no tiene que haber corriente, tiene que ser un ambiente seguro para poder tú moverte. Hay muchas cosas que pueden estar en peligro cuando tú estás en un accidente o en algún momento así. No sé si han estado algunos, yo sé que el Rodrigo sí porque trabaja en la ambulancia, pero los demás no sé. Sí, de hecho esa una, o cuando dicen primero yo, segundo mi equipo y tercero el paciente. Se puede ver de las dos formas. Siempre tienen que priorizar la salud de uno porque al final si ustedes se lesionan, no va a haber nadie más que lo vaya a atender y así pueden estar todo el rato como monitos que llega uno, se cae, llega otro, se cae, llega otro a ayudar, se cae. Ha pasado de repente. Ya. La seguridad personal, tu seguridad es tu primera prioridad, usar guantes la mayor cantidad de veces. Si no tenemos guantes, como se dijo antes, la seguridad es la de uno primero. Poner alguna bolsa o alguna cosa así de que haga una barrera entre el paciente y uno si es que no lo conocen, porque si es un familiar suyo y está desangrándose, obviamente le van a meter la mano y los dedos hasta pueden apretar la arteria o cualquier cosa. Y si tienen contacto con esa sangre, no creo que les importe mucho. Si se mancha con sangre, asegúrese de limpiar cualquier parte de su cuerpo que la sangre haya tocado. Dígale al proveedor de atención médica que tiene sangre sobre usted y siga las instrucciones. Acá ustedes mismos van a ser los proveedores de atención médica, así que saben cómo hacer el tema de limpieza, tanto de superficie como de sus manos o lo que haya tocado la sangre. No sé si se ha entendido hasta ahí, ¿no tienen alguna duda? Todo claro. Ya. El ABC del control del sangrado es alertar, buscar y comprimir. ¿Por qué es alertar primero y no buscar si tiene sangrado y después alertar? Porque cuando uno ya está haciendo un trabajo es como cuando uno va a una emergencia y ve que hay un paro. Siempre tiene que alertar primero y preocuparse de que vaya a venir la ayuda, porque si no nosotros vamos a estar ahí todo el rato hasta que probablemente se muera el paciente y no va a llegar nadie y no va a servir de nada lo que nosotros hagamos. Por eso es alertar para que venga ayuda. Sí, que es lo mismo. El alertar sería llamar al 131 o el 911 como sale ahí, pero nosotros estamos en Chile, así que 131. Entregar tu ubicación y seguir las instrucciones proporcionadas por él o la telefonista. Acá de repente, a mí por lo menos me ha pasado que se llama al 131, no sé, una vez trabajando para que sepan más o menos, llamé por un paciente que había que estaba en paro y le digo a la telefonista, hola, buenos días, soy Rodrigo de la ambulancia, tengo un paro en tal calle. Y la galla me pregunta, ¿tiene el paro usted? Y yo fue así como, ¿cómo voy a estar en paro yo y te voy a llamar? No. Si te digo que soy de la ambulancia y todo, es como sumar 2 más 2 para poder ver el tema.
Sí, más o menos. Entonces, ahí tienen que tener ojo, que cuando uno avisa, de repente no es la persona óptima que pueda responder, y la mayor cantidad de veces ahora están respondiendo telefonistas, no técnicos ni médicos son los que responden. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando uno llama, se entrega la ubicación y hacemos lo que nosotros realmente en la situación vemos que sea necesario. Porque ellos por teléfono quizás nosotros no les podamos explicar bien o vayan a entender otra cosa como que uno mismo está en paro. ¿Ya? Hay que tener harto ojo en eso. Es que ahora no, por protocolo del MinSal, no se están buceando pacientes que tengan COVID, pero si tienen COVID se puede ocupar un filtro. Ah, sí, que son válvulas unidireccionales. De ahí les voy a mostrar una que tengo por ahí. Ya, acá no se hace, tampoco se hace reanimación, pero hay veces que está en la incertidumbre porque te lo puedes pillar en la calle, puede que no tenga ningún antecedente, nada, entonces igual es complicado eso. Dicen, si estás seguro de que tiene COVID no se hace y cuando no estás seguro se ocupa el filtro. Ya, buscar el sangrado. Obviamente, por ejemplo, hay en algunas ocasiones que vamos a ver los sangrados directamente o se va a ver que tiene la fractura completa de la extremidad y está sangrando y va a ser obvio el tema del sangrado. Pero también recuerden que tenemos sangrado interno. El sangrado interno, por lo que se caracteriza, es porque hace una deformidad en el músculo. ¿Por qué? Porque se empieza a llenar de sangre. Entonces, si ven la comparación de un brazo con el otro, por ejemplo, y un brazo está así como así hinchado y el otro está normal, es porque tiene algún sangrado interno. Y de hecho, cuando lo toquen, el músculo no va a estar así blando, va a estar casi como madera. Por ejemplo, cuando uno tiene un sangrado interno en la parte del abdomen, se le llama abdomen tabla, que es por lo mismo. Que ustedes lo van a tocar y va a ser así duro, pero como si fuese hueso el abdomen. Y no creo que alguien tenga un hueso en el abdomen, ¿o no? En los accidentes y todo se ve eso. Ya, debe buscar la fuente del sangrado, buscar sangrado continuo, sangrado de gran volumen y acumulación de sangre. Acumulación de sangre tanto en ropa o como interna. Ya. También hay que tener ojo, por ejemplo, cuando hay accidentes en moto. Porque en los accidentes en moto, la mayoría de los motoristas o los que tienen moto un poco más grande, ahora se está ocupando mucho el tema de la ropa de cordura. La ropa de cordura tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando no entra el agua, ¿Impermeable? eso, es impermeable, pero al ser impermeable hacia adentro también es hacia afuera. Entonces cuando tú puedes ver alguna extremidad, puedes ver que está completamente bien, pero al sacarle la ropa de cordura, toda la sangre estaba adentro y se queda adentro y no, aunque tú lo palpes en la parte de la ropa, no sale. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, por eso en los motoristas hay que tener un poco más de ojo y aparte que motorista que tenga un accidente de más de 50 kilómetros por hora va a ser más o menos complicado, la mayoría de las veces.
Busque, puede haber múltiples lugares donde la víctima está sangrando. La ropa también puede ocultar el sangrado que amenaza la vida, por lo tanto es vital realizar una búsqueda exhaustiva. Como les decía, de repente con ciertas ropas hay que hacer una búsqueda un poquito más allá. Como por ejemplo la ropa de cordura de las motos. O algunas ropas de trabajo que también son impermeables, o cuando están muy abrigadas las personas. Te buscan brazos y piernas, cuello, axila e ingle y también en tórax. Nosotros el torniquete solamente lo vamos a poder ocupar en brazos y piernas. No se puede hacer un torniquete en el cuello, ni en la axila, en la parte de la ingle, por un tema obvio que no puedes cortar la circulación completa hacia órganos. No creo que haya alguno de ustedes que quiera hacer un torniquete en el cuello. Depende, si quiero matar a mi marido, sí, pues no. No sé, ahí ya yo no doy ideas por si acaso. Como les decía, en brazo y piernas nosotros podemos usar torniquete. En cuello, axila e ingle nosotros podemos ocupar una técnica que si quieren lo pueden buscar después porque yo no estoy totalmente instruido en eso, sé ocuparlo, pero no al 100%, que es el vendaje israelí. Eso se ocupa para cuellos y axila. Ya, si quieren lo buscan en YouTube. De hecho, cuando venden el vendaje israelí, se muestra ahí cómo es y todo. Lo venden o tú lo puedes hacer también con vendas. Los elastomol, por ejemplo, sirven mucho para poder hacer eso. Eso, si quieren, después les mando un video del vendaje israelí. ¿Ese se ocupaba en cuál dijiste? ¿En cuello y...? En cuello, en la parte del cuello y también en la parte de la axila se puede ocupar. Ok. En la parte del tórax, si es bajo el diafragma, nosotros podemos, hasta cierta cantidad de veces, o sea, hasta cierto punto, podemos hacer la compresión y tratar de meter un poco el apósito que tengamos. Pero no podemos empezar a meter apósitos porque vamos a rellenar cavidades. Y después todo eso se tiene que hacer una limpieza quirúrgica para poder limpiar dentro. Y obviamente en la parte del tórax, del diafragma hacia arriba, están los pulmones. Si nosotros tenemos alguna abertura o algún penetrante, nosotros no podemos llegar a ingresar apósitos o cualquier cosa porque vamos a hacer que se ocupe el espacio del pulmón y de hecho podemos causar más daño por estar apretando el lóbulo y hacer compresión en los alvéolos. Al hacer compresión en los alvéolos y hacerlos que se topen uno con otro, no sé si saben, pero los alvéolos se mueren casi automáticamente. Entonces va a ser mayor el daño que vamos a hacer en vez del bienestar del paciente. Lo que podemos hacer es el parche de 3 puntas. No sé si conocen el parche de 3 puntas. El parche de 3 puntas lo podía hacer con apósito o incluso con el plástico que cubre los apósitos, porque por dentro eso está estéril. Sí, con el plástico, por ejemplo, el plástico, el transparente, la parte transparente de donde nosotros tenemos apósitos. No tengo ninguno. Pensé que tenía cabros. Ese plástico se corta y al cortarlo va a quedar en un cuadrado. Ese cuadrado, cuando tú tienes una herida penetrante en la parte del tórax, la parte del pulmón, uno llega y le pega 2 puntas. ¿Se entiende? Se pega esta parte y esta parte en donde tenga la herida penetrante. Entonces, al quedar una punta suelta, cuando sale aire, se levanta y sale el aire normal.
pero cuando tiene que entrar aire, que eso no pasa cuando está en el pulmón normal, esto se pega y no deja que pase el aire. Es como que fuese una válvula unidireccional también. Entonces se va levantando y se va bajando. ¿Se entiende? ¿Para qué se ocupa ese parche? Cuando hay lesión penetrante en pulmón y está con evidente entrada y salida de aire que puede provocar un... Como motor abierto. eso. Sí, eso se ocupa en la parte del tórax. Ya, parte superior se puede ocupar 3 puntas, parte inferior solamente compresión. Ya, súper. Aparte que tienes que prevenir que el pulmón se colapse. Pues. Es que el pulmón, si tú puedes, se va a colapsar si no haces nada o si ingresas algún material. Entonces, por eso se ocupa el parche de 3 puntas. Entonces, si hay un neumotórax abierto más una herida sangrante, tengo que aplicar un parche de 3 puntas más compresión, aparte del parche de 3 puntas. Si tú aplicas compresión en la parte del tórax y es una compresión que para que sirva, lo más probable es que no deje respirar a la persona. No, pues, pero me refiero a si esta persona tiene un neumotórax abierto y aparte tiene una herida sangrante, no estoy diciendo en el mismo lugar, sino que en el tórax. Por ejemplo, en el lado derecho tengo un neumotórax abierto y en el ¿Ya? lado izquierdo, por ejemplo, más abajo tengo una herida. ¿Puedo aplicar ¿Ya? las dos cosas, pues, o no? Sí, pero solamente compresión. Solo compresión. Sí. O Ya. sea, se pone el parche de 3 puntas En el que tiene en la herida penetrante que tenga y en el otro lado se aplica la compresión. Ya. Ya, comprimir y presionar sería la C. Y, como dice acá, se aplica una presión directa sobre la herida. Se usa una suficiente gasa, apósito o tela para cubrir las lesiones, para que no haya una infección a posterior. Si la presión detiene el sangrado, mantenga la presión sobre la herida hasta que llegue la ayuda. Como les dije antes. Los apósitos se van poniendo uno encima de otro. Si ya, por ejemplo, pusiste el tercero y el tercero ya está absorbiendo mucho, se cambia el segundo y el tercero. El primero nunca se saca porque ese es el que está haciendo de cierta forma el tapón. hemostasis. Ya, y como les decía antes, el sangrado se puede o comprimir, o embarrilar, o hacer el torniquete. Nosotros podemos pasar por cada una de esas estaciones o saltarnos directamente al torniquete, pero vamos a tener que tener un ojo un poco más clínico. Obviamente cuando empiecen a salir recién, cuando tengan recién estos accidentes o vean recién estas cosas, van a estar en la duda de si ocupo o no el torniquete. ¿Ya? Y yo creo que lo más probable es que hagan compresión después de hacer un rato de compresión y vean que no les sirve, pasen al torniquete o pasen al embarrilamiento. Pero es netamente por el tema de que cuando tú vas viendo un poco más de emergencia, vas teniendo un ojo más clínico. Así que si pasan por cada uno de esas estaciones a hacer la compresión, después de hacer el embarrilamiento y después de hacer el torniquete, tengan por seguro que está bien. Si pasan de tener la lesión a hacer el torniquete directamente, piénsenlo un poquito si se necesita, si no tienen el ojo clínico todavía hecho. ¿Ya? Es un video que no me cargan porque lo tengo en PDF acá. Y acá está la compresión de la herida. Para herida grande, la presión superficial no es efectiva, ¿ya?
Para heridas grandes me refiero al tema de la penetración que tenga o el largo que tenga dentro de la profundidad. ¿Se entiende? Sí, Ya, si el sangrado proviene de una herida profunda, coloque una gasa con fuerza en la herida hasta que detenga el sangrado, mantener la presión hasta que llegue la ayuda. Como se muestra en la imagen A, se tiene que hacer como no sé si han hecho tórula alguna vez. sí. Ya. Con esos paños que se pueden, que son estériles o con las mismas gasas, uno puede ir ingresando hacia la herida para rellenar. ¿Por qué? Porque en el caso B, por ejemplo, como se muestra ahí, en la primera imagen, si uno pone la compresión directa arriba, primero la herida se rellena entera por dentro y perdemos todo ese espacio para poder hacer un taponamiento. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Como les dije anteriormente, se puede usar el torniquete acá en la axila y en el cuello. En la siguiente imagen se puede ocupar el vendaje israelí. Y acá en la parte de la ingle y el tórax, solamente compresión. ¿Ya? El torniquete. Para aplicar un torniquete de 2 a 3 pulgadas por encima de la herida, ¿a qué se refiere esto? No sé si se ve en mi imagen. Voy a cortar un poquito dejar de compartir. Ahora sí. Ya. Yo, por ejemplo, si tengo una herida en la parte del brazo acá, voy a hacer 5 o 7 centímetros más arriba el torniquete. ¿Por qué? Porque si yo lo hago sobre la herida del torniquete, voy a hacer que deje de pasar sangre de aquí hacia adelante. Y yo la herida la tengo justo acá, entonces no me va a servir. Lo tengo que hacer de 2 a 3 pulgadas sobre la herida. Sobre la herida se refiere hacia el cuerpo, no más arriba de la herida. ¿Se entiende? No mucho. Espérame un poquito, voy a buscar un lápiz. Ya. Si yo tengo la herida en esta parte, si yo tengo la herida en esa parte, que es un sangrado que esté comprometiendo la vida, yo el torniquete no lo voy a hacer encima. Lo voy a hacer de 2 a 3 pulgadas arriba de la herida. Ahí. ¿Se entiende ahora? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque si yo hago el torniquete en esta parte, voy a parar el sangrado o la circulación de sangre hacia mi mano. Y la herida va a seguir sangrando por este lado. ¿Se entiende? sí, ahora entendí, gracias. Si yo lo hago a esta altura, va a parar el sangrado de aquí hacia adelante y la herida está acá. Por eso decía que se entendiera que era arriba hacia el cuerpo. ¿Se entiende? Hacia mí. No que fuese más alta el torniquete. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Sí, se entendió Sí, todo. claro. Sí, gracias. Ya. Espérame que voy a compartir de nuevo.
¿Se ve ahora la presentación? Sí, Sí. Sí. Ya. No colocar sobre el codo o la rodilla. ¿Por qué? Porque en la parte del codo, del huevo pupilio, teníamos un espacio que no se va a rellenar. Al no rellenarse, no vamos a hacer una compresión directa ahí. Voy a dejar de compartir de nuevo para poder mostrar bien. Y al hacer un torniquete a esta altura, que sería en mi codo, cuando yo aprieto, de hecho ustedes mismos si se aprietan así, en el codo, por la parte interna, van a sentir un vacío adentro, que es justo donde se hace donde se va la articulación, ¿ya? No sé si lo pueden hacer ustedes mismos. Sí, si ustedes se ponen la mano así, van a sentir que hay un vacío entre su mano y el brazo. Ya, eso es lo que pasa. Entonces no se hace una compresión directa y va a seguir pasando sangre. Entonces, para poder hacer un torniquete en ese lado, primero, pensando en el tema de que nosotros estamos en una emergencia y de que hay que hacerlo rápido, se va a hacer de 2 a 3 centímetros, o sea, de 2 a 3 pulgadas o 5 centímetros sobre la extremidad. Sí, donde hay músculos. Si yo tengo acá mi brazo y acá tengo el codo, lo que voy a hacer va a ser el torniquete acá, en esa altura. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo la herida acá, a esta altura, voy a terminar todo rayado. Si yo hago a esa altura, tendría que hacer el torniquete justo en el codo y no me va a hacer la compresión directa. Entonces yo subo un poco y lo hago acá. ¿Ya? Otra forma de hacerlo sería rellenar el hueco que se nos hace en la extremidad. Dime. ¿Cómo al empezar el brazo hacia distal? Ah, cuando les queda un muñón. Ahí se puede ocupar el vendaje israelí. Pero ahí solamente así compresión y se puede, si hay amputación traumática, se puede apretar directo la arteria. Tú con guantes obviamente vas a poder llegar a la arteria y apretarla. Manteniendo apretar la arteria o haciendo compresión directa por ejemplo, tuviese el muñón así, uno hace la compresión acá. ¿Ya? me perdí esa parte. Si uno tiene una amputación traumática que está justo acá, cuando les queda un muñón solamente, lo que se hace, o con cualquier amputación traumática, es donde te queda por ejemplo, acá siguiera el brazo hacia adelante, si me queda esta parte y se corta acá, me va a quedar la arteria visible. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí. Va a ser como que tuviese la manguerita y que es la arteria. Entonces va a ver al tiro que es la arteria porque va a salir un chorro, va a salir chorro, va a salir chorro, va a salir chorro. Tú lo que puedes hacer es apretarlo. ¿Cómo? ¿Comprimo directo? No sé. Se puede hacer la compresión directa, así como que cuando tú estás regando el jardín y aprietas la manguera. Así mismo se puede hacer en una arteria. O si tienes pinzas, obviamente puedo ocupar las pinzas que te mantengan ahí apretado. No me acuerdo el nombre de las pinzas. No, la verdad no me acuerdo el tema de los nombres
las pinzas. De esas que se... ¿Para camplear esa? Sí, Sí, pues una pinza aquí. Pinzas de clavo. acá. no me acuerdo el nombre, pero Pinza esa. Una Kelly. ¿No son las pinzas Kelly? Sí, la Kelly. Yo tampoco, siempre he sido malo para eso, así que no... Si algún día hacemos un trabajo de eso, no me pregunten nada. Ya, se puede hacer la compresión directa en la arteria, con la pinza, con la mano, con los dedos, o si quieres puedes poner un apósito de esta forma. Poner el apósito acá, imaginando que tenemos el corte ahí, po. ¿Se entiende? Y ahí se ponen los apósitos y se empieza a hacer la compresión para que no tengan problemas y hagan el control del sangrado. Ya voy a volver a la presentación de nuevo. Apretar el torniquete hasta que cese el sangrado, se va a sentir al tiro. Cuando ustedes, si quieren comprarse torniquetes, se los compran porque no, en la mayoría de las pegas no van a tener torniquete. Yo en las pegas que he estado han comprado así como uno, y lo malo es que cuando se ocupa ya es desechable. Entonces se ocupa y se bota. No, por la cantidad de sangre que queda, no es como tan factible limpiarlo y ocuparlo de nuevo. Cuando tengan algún torniquete o hagan algún torniquete, cuando ocupan el torniquete, el soft o el cat, ustedes mismos se lo pueden poner y van a ver que cuando se lo pongan y lo aprietan, pierden el pulso, como cuando están haciendo la toma de presión, por ejemplo, y se pone el manguito del esfingo y se empieza a hacer la presión con aire, se pierde el pulso, va a pasar lo mismo que en ese caso. Cuando se pone el torniquete y se aprieta, van a perder el pulso en la extremidad. Eso es para revisarlo ustedes. Obviamente no lo van a apretar hasta cortarse el brazo con el mismo torniquete. Pero para que lo puedan ver y puedan sentir el tema como es, lo podrían hacer ustedes mismos. Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame. A lo mejor es medio tonto. Pero mira, ponte tú si uno tiene tengo una herida y es grande y todo. ¿Yo puedo taponear con la gasa y aparte hacer el torniquete o solamente puedo ocupar una sola técnica? No, lo que dije delante. Entre esas tres técnicas que está la compresión, el embarrilamiento y el torniquete, puedes pasar por cada una dejando la anterior. Si yo llego y pongo apósito, voy a poner apósito y voy a dejar los apósitos ahí haciendo la compresión y voy a poner el torniquete. No, pero yo me refiero, tú mostraste una imagen donde ponte tú se ponía la gasa dentro de la herida, a eso me refiero yo. Si yo ya tengo una herida expuesta, ya grande, pongo la gasa dentro, después ¿puedo poner el torniquete o solamente dejo la pura gasa que ya está dentro como taponeando la herida? No sé si me explico bien. Por eso te digo, se deja la gasa, pero el torniquete se pone de 2 a 3 pulgadas sobre esa herida. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. No, ¿Cómo? porque no se pone directamente en la herida, se pone de 2 a 3 pulgadas sobre la herida, como lo mostré delante. Ya, perfecto. ¿Ya? Obviamente, si tú llegas y ves que hay un sangrado que amenaza la vida y pasas directamente a torniquete, después, cuando tengas el tiempo, vas a tener que ponerle igual un apósito en la herida. Por el tema de las infecciones, cubrir. Por el tema de las infecciones, cubrir y ayudar también al taponamiento directo de ahí. ¿Ya? Sí, para que empiece a coagular. Ya, súper, gracias. Como dije antes, el torniquete no se quita hasta que tú llegues, le pones el torniquete y se va hasta el hospital y debería entrar hasta la cirugía con el torniquete puesto.
¿Ya? Eh, es que, por ejemplo, ha pasado que hay veces que llegan y dicen, oye, este pastel llegó y puso torniquete y ya no se ocupa, porque hay algunos que están desactualizados, y dicen, no se ocupa el torniquete, llegan, lo sacan y ven que sale toda la sangre que ustedes vieron anteriormente. Y ahí lo ponen de nuevo y dicen, oye, sí, era necesario el torniquete. Pero dejen eso y no peleen con esas personas. Ustedes hagan su pega y traten de hacerla bien, o sea, háganla bien porque son personas las que están atendiendo. Pero si hacen el torniquete y están seguros, ustedes estén seguros de la pega que están haciendo. No se pongan a discutir con él porque él, por ejemplo, si llegan a un REA y entregan al paciente ahí en el REA y el enfermero, el médico que esté ahí llega y le saca el torniquete, va a ser responsabilidad de ellos. Para que no se pongan a pelear, porque yo siempre he visto que se ponen a pelear por eso y después cuando lo sacan pasa lo que les dije recién. Que, sí, era necesario el torniquete y lo ponen de nuevo. El torniquete se puede aplicar a otros o a ti mismo dependiendo del torniquete que sea. El torniquete, el CAT, por ejemplo, se puede poner uno solo porque tiene un sistema de velcro, pero el soft, que es el otro tipo de torniquete, no se puede poner uno mismo porque tienes que ocupar las dos manos para poder ponerlo. Si tú te lo fueses a poner en una pierna, sí sirve. Pero si te lo vas a poner en un brazo, no te va a servir. ¿Ya? Es por el tema que el torniquete CAT es de uso militar. ¿Ya? Se puede aplicar sobre la ropa, el torniquete se puede poner sobre la ropa, tenemos que tener expuesta la herida, pero si más arriba tenemos ropa, podemos poner el torniquete sobre la ropa. Lo que sí vamos a tener que a preocuparnos de que se haga bien el sello del torniquete con la ropa, ¿ya? Y vamos a ver, obviamente vamos a ver que cuando hacemos el torniquete, cuando está bien apretado, va a parar el sangrado y vamos a estar seguros de eso porque vamos a estar evidente el sangrado que estemos viendo. Dime. Por lo menos yo no he visto, no sé si existirá, pero yo no he visto por lo menos. Sí, no, sí te entiendo, pero yo por lo menos no he visto eso. Lo que se tiene que hacer sí es sería igual más o menos factible, porque al final nosotros lo que hacemos es poner el torniquete y poner un apósito aparte. Sería como implementar todo en un mismo... Sí. Sí, no lo he visto yo, pero capaz que exista, no he cachado. Que de repente acá a Chile llegan las cosas después de mucho tiempo. Es posible que se requiera un segundo torniquete para detener el sangrado. El segundo torniquete se va a poner 2 a 3 centímetros, o sea, 2 a 3 pulgadas. Y las pulgadas, si se fijan, es eso. Eso es una pulgada. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ahora sí. La pulgada es eso. Que es como 1,5 centímetros más o menos. ¿Ya? Porque cuando se habla del tema de torniquete y todo, en este curso por lo menos se habla de pulgadas. Serían 5 centímetros. Una pulgada son 2,5 centímetros. Ya, ahí está. Oye, Gracias. una consulta y si necesito otro torniquete más, aparte del que ya tengo puesto, ¿lo coloco sobre ese torniquete o al lado? ¿Y cuánto más separado del otro? No sé cuánto. Por eso, pues, el torniquete, cuando tú pones un torniquete, se pone 5 centímetros arriba de la herida, aproximado.
El segundo torniquete que tú pongas lo pones 5 centímetros arriba del otro torniquete. ¿Hay algún límite de torniquetes que uno puede poner? O sea que yo creo que con el segundo ya... Yo por lo Ya menos, mira, la mayor cantidad de veces que yo he estado en accidentes así, con comprimir ya para el sangrado. El torniquete yo lo he ocupado 2 veces, pero ya con un torniquete es suficiente. Si ya no es suficiente por el tema de que está saliendo mucho más, puedo ocupar el segundo, pero yo ni siquiera he visto que se pueda ocupar el segundo torniquete. Rodrigo, Dime. mira, principalmente el torniquete hoy en día, si bien es cierto se está ocupando, tiene un par de contraindicaciones. La primera, que es muy doloroso el uso del torniquete. O sea, yo se lo apliqué a una persona que estaba con amputación traumática, con un corte no limpio. Ya voy a hablar de corte limpio, alguien que se cortó, por ejemplo, con un cuchillo, con una sierra, y te hablo de alguien que tuvo un corte no limpio porque un auto lo atropelló, ¿cierto?, contra un auto y lo atrisionó, ¿cierto?, y le cortó las 2 piernas. Sí. Ya, en ese tipo de casos, por ejemplo, el torniquete es demasiado doloroso. En segundo lugar, la arteria y todas las venas se vasocontraen, por lo tanto, el sangrado se limita bastante, ¿cierto? Y lo otro que estábamos a... Es que eso es lo que estamos buscando con el torniquete en todo caso. 4 minutos del hospital. Entonces, entre la aplicación del torniquete, el control de la hemorragia, ya estábamos en el REA. Sí. ¿Sí? Entonces, lo principal para pensar antes del uso del torniquete es el dolor que produce. ¿Ya? O sea que, en comparación al dolor... Disculpa, mira, yo no sé mucho, o sea, yo jamás he hecho un torniquete, pero yo creo que, a mi punto de vista, o sea, yo creo que lo principal es controlar la hemorragia, no el dolor. Creo yo, no sé si está bien o está mal. Y yo creo que también va en el criterio, o sea, obviamente si tú no tenés más alternativa, o sea, importa un coco que al paciente le vaya a doler poner el torniquete y ya está, siempre y cuando sea necesario, pienso yo, no sé si está bien o está mal. Sí, lo que primero se prioriza es ver cuánto te vas a demorar en hacer un procedimiento y cuánto te vas a demorar en entregar a un paciente. Entonces, o sea, procedimiento en sí, el procedimiento del torniquete y todo eso, no debería demorar más de 1 minuto. Ahora, obviamente, puede hacer dentro de la ambulancia, en el traslado, pero lo que estamos viendo es que no siempre nosotros vamos a estar trabajando en la ambulancia. Ahora, si estáis a 2 minutos de la ambulancia, obviamente no lo hagáis, pero si estáis lejos, ya obviamente hay que hacerlo. Por eso también va en el criterio, pues lo que dijiste tú, Rodrigo, que uno tiene que evaluar bien, pues, o sea, si no es necesario el torniquete, no lo hacís. Así los 2 primeros pasos que explicaste. Compresión en barrilamiento. Claro, creo yo. Por eso hay que tener claro el tema, por eso les decía, el ojo clínico después se va a ir formando y se va a ir viendo eso. Pero hay veces en que, por ejemplo, nosotros hemos estado en accidente, aparte se ha pedido ambulancia y la ambulancia se demora 10 a 15 minutos. ¿Cachai? Entonces, también lo que decía el Andrés, si llegáis y tú estás ahí en la ambulancia y sabéis que tenía el hospital o un centro de alta resolución cercano, obviamente vas a ocupar solamente compresión y trasladar al paciente mientras que esté vivo, porque si está muerto ya tenéis que ver, dependiendo de cuáles sean las lesiones o si es paro, para poder trasladarlo, si fue por paro por paro traumático o algo, para poder trasladarlo. Pero ahí lo que yo creo que todos vamos a lo mismo. Hay que ver también el tema del criterio. También se ve dentro de eso el tiempo. El dolor del paciente también se puede ver, pero como dijo la tuta, dolor contra vida, prefiero que le duela. De hecho, la mayor cantidad de procedimientos que nosotros hacemos son con causa dolor en la gente y a nosotros mismos.
Pero hay que tener ojo con eso también, pues. No podemos llegar y a hacer el tema de llegar y, por ejemplo, lo que se está viendo ahora, de llegar y movilizar a todos los pacientes con inmovilización completa. Porque también se está viendo eso, y de hecho del PHTLS del año pasado, antes pasado, no me acuerdo cuándo fue la última actualización, se ve que se puede hacer una inmovilización selectiva. No tenéis que poner al paciente en tabla, con collar, con todo eso. Y he visto que muchos no se actualizan y hacen eso. Llegan y ponen toda la inmovilización y causan mayor dolor al paciente. No, por eso que tú haces la evaluación secundaria, po. Si tiene cervialgia, si tiene lumbalgia, ahí vais evaluando, po. Si tiene movilidad al cuello, no tenéis para qué hacer eso. Por eso, pues, inmovilización selectiva es esa hora, para que si quieren los chiquillos después lo buscan, los que no cachen, busquen inmovilización selectiva y va a salir como eso. O si quieren les puedo mandar el PHTLS para que lo lean completo. Igual el PHTLS es más largo y van a demorarse en encontrarlo, pero igual les serviría. Ahí si quieren se los mando en digital. Ya. Acá, Ahora, gracias. yo creo que quedaron claro que hay que tener criterio para poder ocupar todos los procedimientos que nosotros hacemos. Claro, Como también he visto que si van a pinchar a un paciente, si lo pinchan 3 veces, vean otro medio. da lo mismo, le vale la vida al paciente, ¿no? Sí, pues, pero es que de repente, por ejemplo, si tenía una abuelita que está esperando para poder ponerle, no sé, un Viadil compuesto, vía venosa, y la pincháis 3-4 veces, ya para mí eso es maldad. ¿Cachai? Entonces ver otro medio y hablar mediante tengáis los recursos. ¿Cachai? Entonces es más a criterio las cosas. Claro, eso es lo otro. Por ejemplo, los pacientes que están requiriendo taponamiento, alguna medida extrema, al momento de pasar volumen, porque esa es la otra medida urgente, te vais a encontrar con que no encontráis acceso venoso por ningún lado. No, porque Porque como les decía, se vasocontrae. Entonces, Sí. normalmente les termináis pasando por las patas, perdón, por los pies. ¿Cachai? Porque... No, por la pata no. Sí, y hacía acupuntura. Lamentablemente, entre 2 o 3 personas que están trabajando en el paciente, entre los 3 están buscando vía y los 3 están poniendo Sí, alguna a eso me refiero. Si estáis en esa situación, sí, pero si estáis en una situación de, por ejemplo, estar dentro de un centro hospitalario, no sé, como por ejemplo ha pasado en un SAP o en algo así, y pincháis más veces al paciente por tratar de pincharlo, ya es innecesario. ¿Cachai? Va a ir dependiendo de la situación en la que esté y todo, por eso se dice que el criterio. Como dice el Andrés, si hay situaciones que estáis de urgencia o emergencia, que hay que hacerlo, obviamente voy a tratar un poco más. Una consulta, mira, yo tengo entendido que máximo 3 veces, hasta 3 intentos tienes para pinchar a un paciente. No hay tope. Ya. Es más, no sé la palabra, pero es más de, por ejemplo, a ti, no sé si te gustaría que te pincharan más de 3-4 veces y te escarbaran para buscarte vena. Sí, pero es que igual, por lo menos, si yo trabajo en la urgencia y si es por salvarle la vida al paciente, tenés que hacerlo. Sí, pues, pero es que eso, pero por eso escuchen bien lo que estamos diciendo, es criterio. Sí. Cuando tú tienes el tiempo, o sea, no estás preocupado por tiempo, es un dolor que es bajo, no vaya a llegar y vaya a pinchar al paciente 4 o 5 veces. A un abuelito con mal acceso venoso en un SAR por un dolor de guata. ¿Sí? Es diferente así como dice el Andrés, que esté en alguna emergencia en la calle y tengáis que pasar volumen porque está hipovolémico. Sí, obviamente voy a tratar más veces. ¿Cachai? A eso es lo que nos referimos con el tema de criterio. ¿Se entiende? Sí. Ya.
Oye, lo otro que yo tengo una duda con respecto al torniquete. Si yo no ¿Ya? tengo torniquete como el CAT o el soft, ¿tú me podrías enseñar cómo se hace un torniquete manual? ¿O qué es lo que tengo que ocupar para hacer un torniquete manual, artesanal? Es que lo que más se recomienda, por ejemplo, es no hacerlo con cosas que tengas en tu casa, como lo dijimos, con cuerda o con cosas así. Si tú quieres hacer en vez de un torniquete, haz compresión con un embarrillamiento, con una venda, y lo haces un poco más apretado para poder hacer la compresión. Pero hay técnicas para poder ocupar de hacer un torniquete. Por ejemplo, ocupar un cinturón que sería un poco más ancho, pero no te va a hacer la presión completa. ¿Cómo? Si ocupas ligadura, piensa que va a ser un poco más delgado y va a hacer una lesión en el nervio. ¿Cachai? Tiene que ser algo más ancho de 5 centímetros. O sea, entonces, lo primero sería la compresión, después el embalaje. Y Sí. si yo no tengo, por ejemplo, si yo no tengo el torniquete CAT o soft, ¿dijiste? Sí. Entonces no lo hago, solo comprimo y embalaje. Yo le aconsejo eso. Por mi lado le aconsejo eso, porque no les voy a enseñar una técnica que quizás la puedan ocupar mal después. Me refiero a llegar y hacer un torniquete con cosas que tengáis en tu casa. Puedes hacerlo. Podrías ocupar una polera, romperla y hacer un torniquete artesanal. Pero siempre, lo único que te puedo decir es que tengan la medición de que sea más de 5 centímetros el sector donde tú estés haciendo la compresión con el torniquete. Porque si es menos de eso, por ejemplo, que se ha visto, como dije delante, que han ocupado cuerda, han ocupado cable, han ocupado alambre, al final lo que hacen es hacer un daño mayor que el beneficio que están haciendo. Porque la recuperación después de dañar tejido, el nervio y todo eso, no sabría decirle, pero como 10 veces más que el daño que está haciendo que es lo que está ayudando. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Ya. ¿Se puede aplicar a otro a ti mismo? Ya lo había leído esto, ¿cierto? Sí. Acá están los dos tipos de torniquetes. Son los dos modelos, entre comillas, que se venden a nivel internacional, se puede decir. El torniquete CAT es el que se puede ocupar uno mismo con una sola mano. Y el soft se tiene que ocupar con las dos manos. ¿Ya? Si se fijan, el CAT tiene un broche arriba. Yo les voy a mostrar los videos igual en todo caso. Pero tiene un broche donde se puede poner el tiempo, cuando se hizo la compresión con el torniquete. Tienen un seguro para que no se vaya a soltar y todo. ¿Ya? Y el soft, el seguro que tiene es ese triangulito que se ve en la imagen. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Ya. De ahí se los voy a mostrar bien en otra imagen, en un video que está en YouTube, de hecho. Ya, el control de sangrado en niños. El mismo torniquete utilizado para adultos puede usarse en niños, excepto los niños extremadamente pequeños y lactantes. ¿Por qué? Porque va a tener un diámetro del torniquete que te va a apretar. Es como que estuviésemos ocupando un cinturón gigante para un niño de 1 año. No sé si se entiende, para poder afirmarle el pantalón a un niño de 1 año. No va a ser la compresión y no va a tener el hoyito del cinturón, por ejemplo, para poder sujetarle el pantalón. Entonces lo que se hace, sobre todo con niños pequeños y lactantes, es que cuando uno los toca, llega directo a la arteria.
si tú haces la compresión o tocas a un niño en un brazo, vas a sentir al tiro la arteria cuando está pulsando. Entonces es mucho más fácil hacer una compresión o un embarrilamiento con eso, o apretar directamente. Espérame un poquito. Apretar directamente, por ejemplo, en la zona braquial. Se aprieta y ya se corta la circulación hacia el brazo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Cuando tú ocupas el torniquete también puedes hacer eso en persona, o si no tienes el torniquete, como dijeron anteriormente, y se hace taponamiento, se puede apretar la arteria directa. Pero también va a ir dependiendo de la masa muscular que tenga un adulto. ¿Ya? Si tienes mayor masa muscular, obviamente te va a costar mucho más llegar a la arteria. Si tienes menor masa muscular, te va a costar menos. Si tiene más grasa, también te va a costar más llegar a la arteria que si no tuviese grasa. Para el bebé o niño muy pequeño, el torniquete es demasiado grande. La presión directa sobre la herida, como se describió anteriormente, funcionará en prácticamente todos los casos. Para heridas grandes y profundas, el empaquetamiento de la herida se puede realizar en niños, al igual que en adultos, utilizando la misma técnica descrita anteriormente. Como lo habíamos dicho, el embarrilamiento. El resumen. Seguridad personal, primero siempre. Ahora, si se fijan en los cursos, están poniendo, cuando se pone el ABC de la emergencia, el ABC del trauma, se pone XABC. Sí, yo Todos se está poniendo X al principio y es por el tema de seguridad personal. La X significa seguridad personal y después viene todo el trabajo que vas a hacer tú. ¿Ya? Entonces, para hacer seguridad personal, alertar al 131, encontrar el sangrado, alertar al 131 o a la base donde estén trabajando ustedes para avisar que van con un paciente en gravedad, si lo necesitan que le activen el REA o cualquier cosa. Encontrar el sangrado, comprimir con compresión, embarrilamiento o torniquete, los tres, o saltarse directamente el torniquete, como lo habíamos dicho, pero con el tema de criterio, y tienen que formar criterio más que nada, y esperar a que llegue la ayuda mientras están haciendo el procedimiento ustedes. Si es que no son la ayuda a ustedes, porque no van a estar en la ambulancia corriendo en círculo llamando a la ambulancia. Ya. Voy a buscar el video ahora. No sé si tienen alguna duda, consulta de lo que hablamos, de todo lo que hablamos. Todo súper claro, te pasaste. No, súper. Gracias. Súper, No sé súper. si, ojalá que otra persona que, por lo menos si no es con certificado, si no es así, que tuviera el conocimiento, que nos mostrara algo para poder avanzar, porque de verdad que encuentro que estamos pegados en lo mismo. Como un compañero, no me acuerdo quién escribió, que dijo que ya estaba pensando solamente en sacar el título, no, si no estaba aprendiendo nada más. O sea, ojalá que alguien que pudiera hacer un cursito, Yo quiero acotar una cosita. Y yo hace poquito hice el curso de soporte vital en trauma y emergencias médicas en Protrauma con un instructor que trabaja en el SAMU. ¿ya? Y sería bueno acotar que en la evaluación primaria se agrega la X, pero se agrega la X por el ABC del trauma, y la X significa, lo primero, la X, control de hemorragia exsanguinante. Y eso se controla primero, y después del control de hemorragia exsanguinante viene el ABCDE del trauma. Pero eso es el cambio que hicieron para El cambio que para hicieron evitar el paro traumático. Sí,
eso es lo que una nueva actualización que se Pero por está- eso, es el CAB que se había modificado anteriormente, pero es que Ay, es complicado decirlo, pero... ¿cómo te lo muestro? Es que no sé cómo mostrar No, si sé a lo que te refieres, lo que estoy diciendo. por la evaluación primaria. Ay, que no se ve. No se ve. No se ve. Ya, pero lo comparto en el grupo. Sí, de ahí compartirlo. Ojalá tengamos más. Y ahora estoy buscando el video. Tengo uno, me falta el del soft. Los chiquillos que se hayan integrado después a la presentación, porfa, si pueden anotar su nombre al lado en el chat para poder hacer los certificados después. Ya. ¿Te escucho o no? Sí, Sí, Ya. Acá está el torniquete del CAT. Si se fijan, ¿se ve acá? No sé si se ve el cursor o no. sí. Ya, el CAT tiene esta barra que es la que se va a doblar para poder hacer la compresión interna del torniquete. En la parte de acá tiene un velcro que es el que se va a soltar para poder ponerle el torniquete a alguien más grande o a alguien más chico que tenga el diámetro más grande de extremidad. Y acá si se fijan que inserto la barra que va a ser que se fije y no se mueva, no se suelte el torniquete. Después este velcro se pega encima y se le pone la hora y fecha cuando fue puesto. ¿Ya? Este es el torniquete de uso militar. Yo por lo menos prefiero este, porque es más fácil de usar. Eso es lo que le explicaba de que tiene que estar sobre la herida y si está en una extremidad no se pone sobre la extremidad, se pone sobre la extremidad. Ahí está el velcro. Y ahora se gira la varilla para poder apretarlo. ¿Se fijan que se pone la varilla, se aprieta y después se toma el pulso? Para ver si está bien puesto o no el torniquete. De ahí se cierra y se pone la hora y la fecha en que se haya puesto el torniquete. ¿Se vio bien? Sí, se vio bien. Ya, y ahora voy a buscar el video del soft.
¿Alguna pregunta, algo más? Mm, no, yo no entendí por lo menos. ¿Ya? Pero es que como la barra así, se supone que, por ejemplo, el CAR viene con el velcro y tú lo pegas así. Ah, ya. Sí, sí. Yo, yo todavía no entiendo. Sí, porque es como poner una tela grande un poco más arriba de la herida, acá, y aquí voy a ocupar una tela y sobre eso un palo o algo y ahí voy a enrollar y hacer el torniquete. O sea, Sí, pues, sí, pues. Sí, porque necesitáis que haga presión, pues. Es como, a ver, es como que, mira, te poní, sí, es como que lo ponía ahí, lo ponía, ay, como que ponía ahí, sí, pues, y ahí empezáis a darle vuelta así. Sí, pues, ya. Eso, por ejemplo, tienen que tener ojo porque cuando ocupan material que se vaya a enrollar, va a quedar más angosto y pueden hacer daño en nervio. Por eso yo digo que si no tienen el cato del soft, traten de hacerlo con lo anterior, con compresión y embarrelamiento, no. Porque si causan un daño va a ser mayor y no sé, pegarse la parte para poder hacer el torniquete así como MacGyver, no, la mayoría de las veces sale mal. Hay en otras cosas que podemos improvisar y todo, pero yo creo que acá en este caso yo no les voy a decir que lo hagan así como improvisando. Sí, no para nosotros, pero sí para el paciente. Ya, no. De ahí les voy a mandar el video del soft y también el de vendaje israelí. Yo el vendaje israelí lo sé hacer, pero no lo puedo enseñar porque no tengo el vendaje acá y es más complicado. Es más fácil hacerlo, pero es más complicado explicarlo sin el vendaje en sí. ¿Ya? No sé si se agregaron todo con su nombre al lado. Dale, que se agregó de la última. La Tania, la Yorka, Madeleine, Yulisa, Vale Escalade. No sé quién más. ¿El Andrés no estaba por ahí? Rodri, Dime. María Ruiz, ¿está ahí? Oh, no, cacho, espérame. Si está más arriba.
No, no está ahí. Ya, Anótate al lado en el chat para poder hacerle los certificados después, para que le sirva para las pegas y todo. ya. Ok, gracias. Espérame. Ah, ese con Muñón. ¿Y la penetrante que tenía en la espalda era mucho o no? ¿Pero el brazo derecho está amputado o está solamente con sangre ahí? No, pero el brazo derecho que se le ve. Ya. No, yo cacho que no lo vamos a mostrar. Si queréis se los mandáis a los chiquillos por interno, pero para que no quede con el nombre y todo. Donde están grabando para que no quede así. Ya. Ahí no sé si están todos, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algo más, otro día, no sé. Ahí ojalá, puta, si tuviéramos tiempo para poder hacer hacer práctica, podríamos hacer más cuestiones. Sí, pues. No, gracias igual, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ya, Por la paciencia. Oye, yo tengo una clase, disculpen, una clase que es muy completa del triage, habla de triple colisión, de lo que estaban hablando antes, que mira, yo no soy buena para hablar, para explicar, pero te la puedo mandar y como tú tenés más factibilidad para explicarlo un poquito para que cachemos un poco más. Rodrigo. yo cacho que el Seba tiene más bla bla para poder explicar. El Rodrigo. El Patiño. Pero ahí vamos viendo, pues podemos hacer algo. Yo, cuando estaba de bombero en otro lado, Igual que es súper buena la idea del autoaprendizaje. Por lo menos ahora me quedó súper claro todo lo que nos explicaste. Encontré que fue buena la clase. mejor que la otra, ¿no? No solo lectura. Mejor que la profe. No, pero yo, por ejemplo, mira, que yo era bombero antes, no sé si lo saben. Parece que el Andrés también era bombero, o es bombero todavía. Y yo me cambié de compañía, ahora no soy de rescate, pero tengo conocimientos de eso y todo. Y de hecho este curso yo lo hice en bomberos para poder ser mi instructor. Pero ahí, por eso vamos viendo qué más les cuesta o qué quieren y vamos haciendo algo entretenido para poder movernos. O de hecho, puta, hasta podernos juntar y conversar ciertas cosas, como por ejemplo la otra vez cuando el Patiño dijo algo de un accidente que habían tenido y hayan usado, y ahí salió el ácido tranexámico, todo. Puta, para mí por lo menos es bacán porque al final vais viendo de otra forma las cosas y vais conversando del tema. Quizás había muchos que no cachaban eso. Yo, por ejemplo, en el ácido tranexámico no lo había cachado cómo funcionaba. Después de ese día lo busqué y todo y puta, es bacán la web. Pero ahí sería bacán que pudiéramos hacer algo así más entretenido que el otro. Lo bueno es que esto fue práctico. A mí me gustó porque ver cómo hacerlo es diferente a escuchar cómo se lee. Ya, claro.
algo más para poder ir a almorzar antes de que llegue la profe a leer el... Ay, sí. No, gracias, gracias. Y lo otro es que igual, por lo menos yo podría comprometerme cuando vengan las clases de fármaco, porque también hice cursos de farmacología y ¿Ya? farmacología en urgencia. Entonces, después cuando la profe lea administración de medicamentos, podríamos practicar y podríamos enseñarle también el cálculo de dosis, que igual es un poco complicado. Mira, yo en fármacos soy bien bueno porque se me olvidan los nombres. No sé si cacharon ahora que se me van, de repente sé los nombres, los puedo decir ahora y después un minuto después se me va la idea y me olvido el nombre y no cacho. Por eso me cuesta harto fármaco. Pero por eso sería bacán para poder aprender, para poder tener un poco más de conocimiento. Sí, obvio, por la Sí, idea. a mí igual me pasa un poco disperso. A mí en fármaco el problema es la regla de 3. Siempre me confundo dónde poner de repente las cosas. No, por la idea apoyarnos entre todos, pues. Porque no es lo mismo con mi hijo compañero, no es lo mismo leerlo que estarlo practicando. Entonces igual cuando lleguemos a esa clase podríamos hacer como un break y practicar. Pero prepáralo para antes, pues si tenemos la próxima semana, de hecho, que yo cacho que va a pasar lo mismo, va a ser 10 minutos y después vamos a tener libre. Sí, Para poder aprovechar el tiempo, si al final yo creo que todos estamos dejando de hacer weá por quedarnos sentados en el computador sí, pues. y para La estar idea- 15 minutos escuchando eso, no es gracia. no sé, por la idea. Oye, una consulta, no es que quiera motivar a la gente a hacer cosas, pero digo yo, para no perder todo el día, no sé, pues igual mira, nos liberó a las 11, ahora te mandaste pedazo de clase en 1 hora y media más o menos, entonces igual podríamos haber desocupado, antes de las 2 habernos desocupado y después la tarde libre. ¿Cachai? Hay 13 personas que yo no sé qué piensan, todos, a excepción de los que estamos hablando, pero podríamos haber quedado desocupados casi a mediodía. Si hubiese continuado al mismo ritmo, se Es que capta mira, lo que... si me decía el tema de que si va y le decía a la profe que haga todo de corrido, puta, que va a ser lata, por lo menos para mí va a ser latero. Y, y va a ser así como todo rápido y más encima va a hacerlo de esa forma. Va a hacerlo que sea más corto para poder liberarnos antes, pero no va a enseñar nada. Entonces ya, por lo menos para mí, que quede así, que siga haciendo la clase y por lo menos se esfuercen en algo. Po. Dime. Sí, te escucho. Sí, pero tendría que ser con onda así como para pincharte. Ah, obvio, sí, de todas maneras, pues más que nada es la dilución del medicamento, sí, pues, obvio. Sí, pues. Con suerito. Sí, Yo tengo pues, suero acá en la casa, si quieren les convido. Nos juntamos en alguna plaza. Po. sí, pues, no, yo igual tengo harto material para eso. Bueno, mi aporte lo único que puede ser en cuanto a la diabetes, porque yo soy insulino dependiente, así que las medidas las tengo, pero calcular. Así que como me pincho, así que los lugares de función también ese es mi aporte. Acá, po, por eso, si saben esas cuestiones, ocupemos el tiempo que tenemos libre entre medio para eso, po, para enseñar entre nosotros. Po. Y Bacán. el tema de las nebulizaciones también, chiquillos. Eso también se puede ver con jeringas de 5 ml y de 3 también. También Por es eso un tema podrían de hacerse las nebulizaciones. algunas presentaciones de los que cachen más ciertas cosas y hacemos unas presentaciones cortitas entre nosotros para poder quedar más claro. Los que tengan más claro, hacer una presentación.
Sí, po. Pero también así, por ejemplo, a mí por lo menos que yo trabajo en ambulancia y trabajo en rescate harto tiempo, me cuesta caleta el tema de fármaco o el tema de dilución, porque casi siempre en urgencia lo ocupáis de diferentes formas que en un tratamiento que vaya a tener varias horas para poder hacerlo. Sí, porque tiene el vacío entre medio. Mira, yo creo que para el tema de fármacos, yo creo que primero podríamos partir con lo que, por el tema de punción. Por ejemplo, no sé, quiénes han pinchado y quiénes no. Entonces, partamos como de lo más básico hasta llegar al tema de los fármacos, cómo administrar los medicamentos. ¿Cachai? Porque tenéis que cachar primero los sitios de punción, pues. Porque ahora, claro, ahora en la guía salía el tema de la función y todo, pero no es lo mismo que verlo o hacerlo. ¿Y qué medicamentos también se pueden funcionar y en qué área? Es que mira, por lo menos en la guía que leí de la vacuna lo encontré súper penca, porque decía dosis intradérmica, decía pequeña dosis, ya, pero yo puedo saber que hasta 1 ml máximo. Sí. O pequeña dosis, o sea, los que no saben, ¿qué pequeña dosis pueden creer ustedes? Claro. ¿Cuánto ml podía administrar el máximo en subcutáneo? No sale, o sea, esas son cosas que tú tienes que saber. Por ejemplo, en intradérmica tú podías administrar hasta 1 ml, en subcutáneo podías administrar hasta 3 ml, y en intramuscular ahora se está hasta 5 ml. Dependiendo del músculo. Sí, pues sí, también dependiendo de la parte donde del músculo que está, porque hay lado en el brazo no podéis que pinchar tiene 5 que ml. no se puede pinchar más, sí. Entonces, en la pierna no podéis también... pinchar 5 ml. Depende de la musculatura. De la musculatura o la masa que tenga la persona. La sarcopenia, que se le puede Sí, porque los abuelitos también son delgados, a ellos no se les puede pinchar en 90 intramuscular. No, pues. Esas son cosas que la guía no lo dice. Uh-huh. Yo igual tengo materia sobre eso, los grados de punción, los lugares y cuánto ml en cada lado también. Eso igual es importante, ¿no? Es súper importante, chiquillo, eso. Porque, por ejemplo, en mi trabajo le pusieron 6 ml en el brazo a una paciente y o sea, en el 10 ml le pusieron, perdón, en el glúteo y se le puso necrótico porque le pusieron lorazepam. Pero ¿cómo 10 ml? Pero y el lorazepam, pero lo diluyó, el lorazepam se pasa directo. No, se lo pasaron así intramuscular en el glúteo. Se le puso necrótico después a la paciente. Pero ¿y 10 ml? ¿Cuánta ampolla ocupó? Es que fue en urgencia. O sea, el Lora viene de 4, imagínate cuánto tienen que haber puesto unas 2, 3 ampollas. ¿Se le quedó dormido el cachete por lo menos? Sí. Se le puso necrótico. Ya, Caro. Ya, vamos a almorzar. Vale, Nos vemos, gracias, Rodri. Chao. Ahí seguimos la Muchas clase, gracias. vamos a otra cosa. Gracias, Rodri. Dale, chao. Chao. Chao, gracias.